Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestra serie de problemas sobre termodinámica. En este caso vamos a resolver un problema que trata un proceso cíclico y en él vamos a trabajar con los conceptos de calor, trabajo y energía interna. El problema fue planteado en un examen de la carrera de Ciencias Ambientales en la UNED en el año 2013 y el enunciado dice lo siguiente. Consideremos helio, que es un gas perfecto monoatómico, en el estado inicial A, definido por la presión de una atmósfera, el volumen de 10 a la menos 2 metros cúbicos y la temperatura absoluta de 300 grados Kelvin. Se llevan a cabo las siguientes transformaciones. De A a B, transformación isoterma reversible hasta alcanzar un volumen V sub B igual a 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. De B a C, transformación isócora con volumen constante, reversible hasta alcanzar una temperatura T sub C igual a 200 grados Kelvin. Y de C a A, transformación adiabática reversible que devuelve al gas a sus condiciones iniciales. Y se pide a calcular el trabajo W, el calor Q y la variación de energía interna U del gas para cada transformación y para el ciclo completo. Y nos dan una serie de datos. Bien, entonces, como siempre, dibujamos el proceso que nos están describiendo en el enunciado en el diagrama VP del espacio termodinámico. Y tenemos que inicialmente estamos en un estado que llamamos A, dado por un volumen V sub A, que se nos dice que es igual a 10 a la menos 2 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Y se corresponde con una presión P sub A, de tal forma que se realiza un proceso de transformación isoterma, es decir, a la misma temperatura, hasta llegar a un volumen que es el doble, es decir, un volumen V sub B, que será igual a 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos y que será siguiendo la curva isoterma que pasa por A, porque es un proceso isotérmico. Entonces será a lo largo de esta curva que representa la isoterma, a la temperatura T sub A, y llegaríamos al estado B. Esta es entonces la primera parte del proceso. Se trata, como vemos, de una expansión isotérmica. Y para ese proceso de A a B, que es una transformación isoterma, vamos a calcular en primer lugar el trabajo. El trabajo sabemos que es el área bajo la curva AB y viene dado por la integral entre A y B de la presión diferencial de volumen. Entonces, al ser un proceso isotérmico, sabemos que se verifica, bueno, en primer lugar, como se va a verificar la ecuación de estado del gas ideal, P por V igual a nRT, donde P va a ir variando a lo largo del proceso y el volumen V también, pero T va a ser igual a T sub A en todo momento, va a ser constante, por lo tanto el producto P por V es constante. Y en particular de aquí podemos deducir que la presión la podemos expresar como nRT sub A dividido por V. Entonces, sustituyendo la presión P en la integral, podemos expresarla, la integral, como la integral entre A y B de nRT sub A partido por V y por diferencial de V. Como nRT sub A es constante, podemos sacarlo fuera de la integral y tenemos esta expresión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta integral la podemos expresar como nRT sub A por el logaritmo neperiano de V sub B partido de V sub A, que es el valor que da la integral definida, que es una integral inmediata. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces nRT sub A es igual a P sub A por V sub A.
mediante la aplicación de la ecuación de estado de un gas ideal. Y aquí tenemos logaritmo neperiano de v sub b partido de v sub a. Bien, entonces ahora ya podemos sustituir los datos que nos dan. Nos dan p sub a y v sub a. Entonces, bueno, p sub a y v sub a, lo peculiar es que p sub a nos lo están dando en atmósferas y v sub a en metros cúbicos, es decir, es una mezcla de unidades del sistema internacional con otras unidades. Conviene trabajar en unidades del sistema internacional, en este caso para llegar a un resultado, a un valor de trabajo que esté dado en julios, en unidades de energía del sistema internacional, ¿de acuerdo? Entonces para ello tendríamos que pasar la presión a pascales, pero bueno, otra forma de hacerlo más sencilla es pasar los metros cúbicos a litros, obtener el valor del trabajo en atmósferas por litro, que es una unidad de energía, y a partir de ahí convertirlo en julios. El factor de conversión de atmósferas por litro a julios lo podemos obtener, si no nos lo sabemos de memoria, porque para esto tendríamos que sabernos cuántos pascales es una atmósfera. Si no nos sabemos ese dato de memoria, nos podemos fijar en que en el enunciado nos dan este dato, y es que la constante R, expresada en julios por mol y por grado Kelvin, es 8,31, y expresada en atmósferas litro por mol y grado Kelvin es igual a 0,082. Eso quiere decir que la relación 8,31 partido por 0,082 es el factor de conversión entre julios y atmósferas litro. ¿De acuerdo? Entonces este factor lo voy a calcular. Es igual a 101,34. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, pues simplemente aquí sustituyo. La presión en atmósferas es una atmósfera, P sub A es una atmósfera, ¿verdad? V sub A en metros cúbicos es 10 a la menos 2. Expresado en litros hay un factor 1000, ¿vale? Porque un metro cúbico son 1000 litros, entonces V sub A expresado en litros será igual a 1000 veces por 10 a la menos 2, es decir, será 10 litros. Y por el logaritmo neperiano de v sub b entre v sub a, que es 2. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, este resultado me va a salir, lo voy a poner aquí claramente, me va a salir en atmósferas por litro. Pero si ahora esto, es decir, 10 por logaritmo neperiano de 2, lo multiplico por este factor de conversión, me va a quedar entonces expresado en julios, que es lo que estoy buscando. Bien, entonces con la calculadora me sale 702,4 julios. Por lo tanto, este es el trabajo que nos están pidiendo. Y el calor, por su parte, ¿cuánto va a valer? Bueno, primero vamos a ver que el incremento de energía interna, la variación de energía interna en este proceso es cero, porque como sabemos, la energía interna en un gas ideal, en un gas perfecto, depende exclusivamente de la temperatura. Por lo tanto, en un proceso isotérmico en el que la temperatura no varía, la energía interna tampoco varía. Por lo tanto, esa variación es cero. Y usando el primer principio de la termodinámica, teniendo en cuenta los resultados anteriores, tenemos que el calor absorbido, que es igual al trabajo realizado más el incremento de energía interna, como este incremento de energía interna es cero, resulta que el calor absorbido neto en el proceso es igual al trabajo realizado. Por lo tanto, la respuesta a lo que nos piden para esta parte del proceso, el proceso isotermo entre A y B, es que el trabajo de A a B es igual al calor absorbido neto entre A y B, y es igual a 702,4 julios. Este es, por lo tanto, el resultado para esta primera parte del proceso. Vamos con la segunda parte del proceso, que va entre B y C. Nos dicen que es una transformación isócora, es decir, a volumen constante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos movemos según
un segmento vertical desde el punto B hasta un punto C que tiene el mismo volumen. Nos dicen que ese punto C se corresponde con una temperatura T sub C igual a 200 grados Kelvin. Como T sub A, que es igual también a T sub B, resulta que es igual a 300 grados Kelvin, T sub C será una curva isotérmica que está más cerca del origen porque se corresponde con una temperatura más pequeña, es decir, será una cosa como esta. ¿De acuerdo? Esta será la isoterma T sub C, igual a 200 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Y entonces el punto C será el que corta, según la vertical, moviéndonos desde B hacia abajo. Este será, por lo tanto, el punto C. Voy a marcar en rojo, entonces, todo el recorrido del proceso hasta ahora. Primero tenemos este tramo isotérmico, ¿de acuerdo? Y luego tenemos este otro tramo isócoro, de B a C. Bien. Entonces, para el tramo BC, que es un proceso isócoro a volumen constante, por lo tanto, tenemos que el trabajo es cero, porque en un proceso isócoro en el que no hay cambio de volumen no se realiza trabajo. Y por otro lado, el calor absorbido en este caso será igual al número de moles por el calor específico molar a volumen constante y por el incremento de temperatura, es decir, T sub C menos T sub B. El producto NCV, por su parte, sabemos que es igual al número de moles y CV es para un gas perfecto monoatómico, el calor específico molar a volumen constante viene dado por 3 medios de R, de la constante de los gases ideales. Esto es un dato que hay que conocer. Esto es porque el gas es monoatómico y es un gas ideal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, por lo tanto, 3 medios de R. Voy a ponerlo mejor como 3 medios NR, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el producto NR lo puedo calcular teniendo en cuenta la ecuación de estado del gas ideal. Lo voy a poner aquí. P por V igual a nRT. Por lo tanto, NR es igual a P por V partido de la temperatura absoluta. Esto se cumple para todo punto del espacio termodinámico en el que consideremos el gas. En particular, puedo calcularlo para un punto en el que conozco la presión, el volumen y la temperatura, que sería el punto A, ¿de acuerdo? Entonces, NR lo calculo como P sub A por V sub A y dividido por la temperatura absoluta en el punto A. Sustituyendo, entonces esto es igual a una atmósfera por V sub A expresado en litros, que es 10, dividido por la temperatura en grados Kelvin, que sería 300, y por el factor de conversión para pasar de atmósferas litro a julio, que sería 101,34, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto al final, calculando, sale 3,378 julios por grado Kelvin. Bien, entonces, todo esto lo voy a poner un poco entre paréntesis porque son cálculos intermedios para el cálculo del calor. Entonces, sustituyendo NCV, o mejor dicho, NR, en esta expresión, que es igual entonces a 3 medios de NR por T sub C menos T sub B, que es igual a 3 medios por este número que he calculado aquí, 3,378, que es N por R, y por T sub C menos T sub B. T sub C es 200 grados Kelvin y T sub B es 300, por lo tanto es un factor menos 100. ¿De acuerdo? Entonces, el calor, por lo tanto, absorbido en este caso, es igual a, operando aquí, sale que el calor absorbido en el proceso BC es menos 506,7 julios, es decir, es un calor que se está cediendo, por eso es negativo.
Y utilizando ahora el primer principio, teniendo en cuenta que el trabajo realizado es cero, tenemos que la variación de energía interna en el proceso BC es igual directamente al calor absorbido y es igual a menos 506,7 julios. Es decir, es una energía que varía en el sentido de disminuir la energía interna. Tenemos, por lo tanto, bueno, vamos a ponerlo así, que esto es igual también al calor absorbido en el proceso BC. ¿De acuerdo? Y el trabajo, en este caso, es cero. Entonces ahora nos queda el último tramo de C a A. Este tramo se nos dice que es un proceso adiabático, es decir, iremos de C a A lo largo de la curva adiabática que pasa por C y por A. ¿De acuerdo? Esta curva adiabática, que sabemos que siempre es más inclinada que las isotermas que pasan por el mismo punto. Es decir, dado un punto siempre la adiabática es más inclinada que la isoterma. ¿De acuerdo? Pues este punto, entonces, esta curva adiabática será la del camino de vuelta de C a A. Y en este caso tenemos que, como cerramos el ciclo, es decir, hemos vuelto al punto inicial, sabemos que volvemos a tener la misma energía interna que había en A. Por lo tanto, una cosa que podemos decir es que como la energía interna es una variable de estado, es una función de estado, ¿de acuerdo? Sabemos que entonces el incremento de energía interna en todo el proceso cíclico A, B, C, A va a ser igual a cero. Eso quiere decir que como en el primer tramo no hemos cambiado la energía interna, en el segundo tramo el cambio es este que tenemos aquí, entonces el tramo final, el incremento de energía interna en el tramo CA tiene que ser igual a la suma de variaciones de energía interna que tenemos acumulada, pero con signo negativo, es decir, será igual a 506,7 julios. De esta forma, si sumamos los tres cambios de energía interna en los tres tramos del proceso, nos va a salir cero, que es lo que nos tiene que salir. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy fácil de ver de esta forma, con este razonamiento sobre la energía interna. En el caso de un proceso adiabático, sabemos que el calor absorbido va a ser igual a cero, porque es un proceso en el que no se puede absorber ni ceder calor, es un proceso adiabático, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, aplicando finalmente, una vez más, el primer principio de la termodinámica, tenemos que el trabajo realizado en este tramo será igual a menos el cambio de energía interna, porque el calor es cero. Y por lo tanto será igual a menos 506,7 julios. Así pues, aquí hemos hallado las tres cantidades que nos piden para este tercer proceso de una forma muy sencilla. Bien, y por último, el enunciado nos pide el trabajo, el calor y la variación de energía interna para el ciclo completo. Entonces, basándonos en los resultados parciales para cada uno de los tramos del proceso, vamos a calcular ahora esos valores. Bien, entonces, el trabajo total a lo largo del ciclo será la suma de los trabajos parciales realizados por el gas en cada uno de los tramos. Entonces, si yo simplemente sumo el trabajo en el tramo isotermo, que es 702,4 julios, más 0, que es el trabajo en el tramo BC isócoro, más menos 506,7, que es el trabajo realizado por el gas en el tramo adiabático, lo que me queda es 195,7 julios. Si hago lo mismo para el calor absorbido neto, me va a salir exactamente el mismo valor, 195,7 julios. Esto no tiene nada de sorprendente y es algo que podíamos esperar por el hecho de ser un proceso cíclico.
ya que, como sabemos, por otro lado, el incremento de energía interna total en el proceso es cero, porque volvemos al punto inicial, como ya hemos dicho. Entonces, por el primer principio, es evidente que la cantidad de trabajo realizada por el gas en el ciclo tiene que ser igual al calor neto absorbido por el gas en el ciclo. Por último, me gustaría añadir que este trabajo neto o calor neto en el ciclo se corresponde con el área en el plano VP encerrada por la curva cerrada que representa el ciclo. Es decir, este triángulo curvilíneo ABC, su área sería igual a esta cantidad de energía que representa el trabajo total o el calor total en el ciclo.